programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina, La Poderosa. Bienvenidos a nuestra edición del día de hoy, sábado 14 de mayo del año 2016. Bienvenidos, que todos se encuentren bien, sobre todo de salud, amigas y amigos. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, quien va a tocar también, a abordar un tema también muy especial, pero queremos que nuestra directora general, la doctora notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos, nos lo presente a nuestro invitado especial, pero hay que darle por supuesto la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está, estimada doctora? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Buenas tardes nuevamente con ustedes, hoy sábado a las 4 de la tarde. Hoy día tenemos un invitado especial. Es mi colega Juan Carlos Peralta Castellano, que es profesor universitario, enseña en la Universidad de Lima, prestigiosa universidad. Él es muy interesado siempre en todos los temas notariales, aborda muchísimos temas, da capacitaciones también a los mismos colegas sobre diversas materias que domina muy bien. Y en esta oportunidad lo tenemos para que nos brinde sus conocimientos sobre las rectificaciones de partidas. ¿Cómo estás, colega Juan Carlos Peralta? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Clara. Gracias mil a ti y a Radio Latina por su invitación, a tu sintonizado programa, y buenas tardes para toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Bienvenido, doctor, bienvenido. Juan Carlos, para empezar con este tema de las rectificaciones de partida y para que los radioescuchas se enteren, ¿en qué casos una persona requiere rectificar una partida? Bueno, una partida requiere rectificarse cuando uno encuentra un error que puede ser en el futuro un óbice, un obstáculo para lograr acceder a algún derecho. Por ejemplo, a un tema de sucesión, si uno tiene el nombre de su padre errado o incompleto, ¿no? Es necesario rectificar esa partida, porque así como está, podría impedir que se siga adelante un proceso de sucesión intestada. Ahora, lo importante es indicar aquí que cuando se trata de errores que requieren una prueba complicada, eventualmente, como siempre fue, se requería una rectificación judicial, ¿no? Y cuando los errores no son más bien evidentes, son errores que pueden colegirse, que pueden comprobarse de otras partidas de una manera más sencilla, entonces ya existe la posibilidad desde el año 96, gracias a la ley 26662, que cumple justo 20 años, este año 2006, la posibilidad de rectificarlo notarialmente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué partidas
existen, ¿no? Entonces, pero hay tres tipos de rectificaciones, ¿no? Que es no solamente la notarial, la judicial, sino también la administrativa. ¿En qué caso sería la rectificación de partida administrativa? La rectificación de partida administrativa la hace en la misma institución, el mismo registro civil o la misma RENIEC, en caso que sea la RENIEC la institución que tenga la partida en su poder, pero se hace únicamente cuando el error pueda ser probado a través del acervo documentario de la misma institución. Es decir, si yo puedo probar el error, si se puede probar el error, si puede corregir el error de una manera clara, contundente, sin ningún lugar a dudas, con las partidas de la misma institución. Es decir, que necesitamos partidas de fuera. Claro, es decir, que el error lo haya cometido, digamos, el mismo funcionario. El mismo funcionario. Esa es la primera opción. Claro. Que el mismo funcionario haya cometido el error, y esté claro, o que siendo un error que no corresponda al registrador, se puede colegir de las otras partidas de la misma institución. Entonces, si nos necesitamos si es un error del mismo registrador o si no requerimos de partidas de fuera, es decir, de una partida de otro registro civil, de una partida del extranjero, de una prueba extra registro, solamente en ese caso se puede hacer una rectificación administrativa. Pero si el error no proviene del registrador y que para probarlo necesitamos algún tipo de documentos extra, documentos que ya no estén en el acervo documentario de la misma institución que guarda esa partida errada, vamos a requerir entonces del notario para la rectificación. Claro, yo leía el otro día en la página web, Ángel, que mencionaba un funcionario de RENIEC que ahora hacían las rectificaciones de partida administrativamente en 7 minutos. Y yo digo, ¿en 7 minutos? En 7 minutos yo dudo que ninguna institución pública haga ninguna rectificación. O sea, pero en fin, así estaban haciendo su propaganda para decir que ellos lo podían hacer administrativamente y no necesariamente necesitaban acudir al notario o judicialmente, ¿no? Pero evidentemente, si el error no parte de ese funcionario público, tiene que ser notarial o tiene que ser judicialmente. Uh-huh. Entonces, ¿en qué casos es notarial y en qué casos es judicial, Juan Carlos? La diferencia clave es que el error se colija de una manera clara, ¿no? de las pruebas que se tengan a mano. Es decir, si, por ejemplo, en el caso que le falte el segundo nombre al papá en el acta de nacimiento de una persona, si nosotros, ¿cuál es la prueba del nombre de una persona? Muchos pueden decir el DNI. No, la prueba del nombre de una persona es el acta de nacimiento. Entonces vamos a necesitar el acta de nacimiento del padre. Si en el acta de nacimiento del padre está claramente su nombre original y podemos, por ejemplo, ayudarnos con el acta del matrimonio entre los padres, entonces ya no hay absolutamente ninguna duda de que se trata de la misma persona, porque son también los mismos padres de la persona a cuyo acta de nacimiento quiere rectificar. En ese caso, el notario va a poder realizar la rectificación, porque se trata de un error que se colige de una manera clara, indubitable, de los documentos que se presentan. Pero si existe algún atisbo de duda, que pueda haber una cierta duda razonable y requiramos de más elementos de prueba, más complicados, que digamos un notario vea, ¿sabe qué? Estoy revisando los documentos y no me queda totalmente claro de que este sea un error que se pueda rectificar de una manera tan, digamos, de la manera expeditiva y rápida que requiere el asunto no contencioso. Esto ya requiere a alguien que llene los espacios en blanco, alguien evidentemente con un poder jurisdiccional. Entonces ahí es cuando vamos a necesitar la rectificación judicial, cuando el error no se colige de una manera clara y concreta. Sí, en una oportunidad yo recuerdo que fue una persona a mi notaría y me decía que quería rectificar su nombre en la partida porque en realidad ella se llamaba Beatriz, pero en la partida decía Lucía. Entonces yo le decía, pero yo no le puedo rectificar si en la partida dice Lucía y usted me dice que se llama Beatriz. Entonces ella me explicaba que no, que en realidad su nombre era Beatriz, y yo le digo, bueno, lo que yo colijo de todo lo que usted me está diciendo es que probablemente cuando su padre fue a inscribirla a usted al registro civil, le puso Lucía en vez de ponerle Beatriz, que seguramente su madre quería que a usted le pongan Beatriz y le pusieron Lucía,
y su madre nunca quiso utilizar el Lucía y utilizó el Beatriz que ella siempre quiso. Y usted se vino a enterar después. Me dijo, ¿cómo sabe, doctora? Bueno, porque de lo que usted me habla yo puedo deducir algunas cosas. Y le digo, y lamentablemente su nombre no es Beatriz, así usted lo haya utilizado toda la vida. Pero ahora, ¿cómo hago? Me dice. Ahora, ¿cómo hago si toda mi vida yo he utilizado el nombre de Beatriz y no he utilizado el nombre de Lucía? ¿Qué le puedes decir, Juan Carlos, a esta persona? Bueno, en primer lugar, eso técnicamente no es un error, la partida es correcta, efectivamente, el nombre es, me dijiste Lucía, no el nombre que aparece en su en su acta de nacimiento. Entonces, técnicamente no es un error porque se declara así, el padre la declara así, el registrador recabó ese nombre, así que no hay ningún error en ese sentido. Lo que tendrá que hacer esta persona en realidad es una rectificación de nombre, y la rectificación de nombre es únicamente judicial. Va a tener que ir al Poder Judicial a solicitar el cambio de nombre si es que realmente quiere llamarse Beatriz con toda su alma, ¿no? Eso no es un error y por lo tanto no está incluido dentro de las posibilidades de una rectificación de partida, ¿no? Ahora, solamente quisiera indicar, para podernos en el universo del que estamos hablando, hay cuáles son los 3 eventos más importantes de la vida de una persona. No es cuando uno se compra el primer carro, cuando uno egresa a la universidad, que son eventos que pueden ser destacables, pero hay 3 momentos importantes de la vida. Tenemos una pregunta. Sí, claro que sí, por supuesto. Y vos te vas a poder contestar con toda tranquilidad. Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Señor, buenas tardes. Y un saludo cordial a sus invitados y a la doctora también. Pero justo ahorita acabo de engancharme, estoy escuchando atentamente la última parte en cuanto a los nombres. Por ejemplo, mira, cuando yo hace poco iba a hacer un trámite de mi DNI, incluso ahí en la avenida dice que uno tiene opción a cambiar, digamos, su nombre y tanto la firma. Entonces yo me puse a pensar, estaba pensando si es dable o no. Otra preguntita, en cuanto dijo el doctor a los nombres, también yo he escuchado por ahí en cuanto a las fechas de cuando uno asenta a los niños, ¿no? Por ejemplo, por decir que habrán nacido un 10 y otros lo han asentado por vencimiento de tiempo, digamos, con el 15. Entonces, en estos cuando ya son 3, pues se dan cuenta y quieren tener la misma fecha que han nacido. En ese caso, habría por decir que una opción de rectificar la fecha de nacimiento, o sea, no de nacimiento, sino la fecha, digamos, de asentamiento. Porque como luego de aquí no ha nacido un 10, entonces se la 25 días, entonces lo han asentado un día 15, ¿no? Entonces, con eso sale el DNI y todo. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Estamos en el 441-45-2 y el 422-8810. Para quienes deseen formularle alguna pregunta o hacer algún comentario a nuestro invitado especial, el doctor notario de Lima, Juan Carlos Peralta Castellano, del distrito de Breña, del oficio notarial del distrito de Breña, mi distrito por si acaso, el 441-4512 y el 422-8810. Sí, doctor. Bueno, el rectificar la fecha de nacimiento, normalmente cuando una persona nace en un hospital, en un centro de salud, existe lo que se llama el certificado de nacimiento, y es a partir del certificado de nacimiento en el que se indica en el acta final, el acta que ya forma parte de los registros civiles, cuál va a ser la fecha de nacimiento. En el caso, bueno, acá se aplica la regla sobre que las rectificaciones tienen que hacerse de una manera clara. La ley habla sobre los datos, ¿no?, del acta de nacimiento, sobre todo refiriéndose a los nombres y demás. La fecha de nacimiento, rectificarla notarialmente, yo lo veo en general un poquito difícil poderlo comprobar, ¿no? Tendría que verse cuáles son los elementos de prueba, pero en ese caso, en principio, por lo que me está indicando, lo más probable es que se requiera una rectificación de tipo judicial para esta situación muy complicada. Sí, ha hablado también la persona que ha llamado a preguntar sobre la firma, que se puede cambiar la firma. Efectivamente, el registro civil permite el cambio de firma, porque la firma va cambiando en el tiempo, efectivamente, no es como una firma digital, digamos, ¿no?, que no lleva firma, en realidad, no la firma de puño y letra, la firma convencional de puño y letra. O sea, sí se puede cambiar de firma, efectivamente. Eso puede crear ciertos problemas, y que los crea. A mí me los ha creado en una oportunidad. Yo les voy a contar una anécdota que me sucedió en algún momento de una persona que fue al oficio notarial a legalizar un documento,
en el que él declaraba haber recibido una determinada cantidad porque a su hermano lo habían atropellado el chofer de una empresa determinada, que le había recibido una determinada cantidad de dinero. Y hace la firma en la notaría, se le legaliza la firma, y después de varios meses se aparece un representante de esta empresa que ya le había pagado supuestamente el dinero, a preguntarnos y a decirnos que el señor negaba que hubiese realizado ahí, hubiese legalizado la firma. Y cuando nos muestra la copia del DNI, yo veo que la firma no correspondía para nada. O sea, su firma no era. Entonces nosotros no nos explicábamos dentro del oficio notarial qué era lo que había pasado. ¿Cómo habíamos podido nosotros legalizar una firma que no correspondía a la que estaba en el DNI? Y si no es porque yo me pongo a mirar el documento fijamente, a revisarlo al revés y al derecho, y me doy con que decía que el documento había sido obtenido un mes después de la fecha en que él había legalizado su firma. Y por eso yo deduje inmediatamente que él había cambiado la firma, cosa que efectivamente fue así. Cuando la persona vino a hablar conmigo, yo la llamé, vino a hablar conmigo en el oficio notarial, yo le dije, oiga, ¿usted por qué ha dicho esto? Usted ha cambiado su firma para negar este documento. Me dijo, doctora, es que usted debió dar fe de que yo estaba recibiendo ese dinero. Usted no me pidió que yo doy fe de que recibí el dinero. Una legalización de firmas es comprobar que es usted el que viene y legaliza la firma ante un oficio notarial. Entonces, esto puede causar serios problemas al notario, ¿no? Evidentemente. Pero ese es un caso y efectivamente sí, la respuesta es sí se puede cambiar la firma. Sí, ¿no? Tal cual, porque inclusive tengo una clienta que tuvo un accidente y quedó inmovilizado su brazo derecho con el que firmaba, pero tenía que seguir firmando. Entonces la necesidad la hizo ensayar una firma con la mano izquierda y tuvo que cambiar su DNI con actualizando su firma, entre comillas, en la mano izquierda, al menos durante los meses que ya no iba a ser posible utilizar su firma derecha. Entonces esa era ya, y se iba a ser su firma oficial en el tiempo que tuviera que firmar de esta manera, con la mano izquierda, ¿no? Y de la misma forma me pasó, Clara, lo mismo que me cuentas tú, alguien que de alguna manera intentó negar su firma en un instrumento protocolar y con un cambio de DNI y de firma poco después. En ese caso, como se trataba de un instrumento protocolar, teníamos ya impresa la información de la RENIE de aquel momento. Claro. Entonces, confrontada ante esa prueba, la persona no pudo más pues que decir, en fin, ni modo, ¿no? No me acuerdo. Bueno, ya tuvo simplemente que irse tranquilamente. Pero, doctor, ¿y hay alguna diferencia entre la firma y la rúbrica? Porque hay inclusive famosos políticos que aducen de que no, yo no firmé, yo solamente rubriqué. Ah, bueno, sí, bueno, la firma y llamada de una manera firma completa es la firma que está en nuestro documento nacional de identidad, esa es la firma válida para todos nuestros actos. Lo que se llama la rúbrica es también llamada media firma, es simplemente un trazo que se pone, que también puede ser característico, simplemente para indicar que esto lo he visto yo, esto ha pasado por mis manos de alguna manera. Okay. Muy bien, gracias. Doctor, quería preguntarle, bueno, los documentos a presentarse para una rectificación de partidas, ¿cuáles son los documentos básicos que deben de tener los documentos básicos? Primero, evidentemente, original de la partida que se va a rectificar. Para ello se requiere lo que se llama el principio de rogación. La persona tiene que solicitarlo y se solicita a través de un escrito, una solicitud con firma de abogado. Esto es muy importante, ¿no? La ley dispone que las solicitudes de rectificación de partidas notariales tienen que ser con firma de abogado. Y en esto último ya la ley da una total libertad. Los elementos probatorios que sirvan para comprobar el error en que se ha incurrido en esa partida y cuáles deben ser los datos correctos, ¿no? Con estos documentos ya el notario da inicio al procedimiento. Claro, y agregar también que en la solicitud debe ir claramente detallado cuál es el error que se pretende rectificar en esa partida, ¿no? Esos son... Tenemos, disculpe, doctora, otra participación de algún radio escucha. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, amigo. Buenas tardes. O señorita, ¿cómo está? Buenas Saludo tardes. a la doctora. Quisiera hacer una consulta, quisiera saber, en mi caso, ¿no? Mis padres asentaron la partida
pero ellos no son casados y pusieron como casados. En ese caso, ¿cómo podría ser? ¿Aló? Bien, con todo gusto le va a responder el doctor Juan Carlos Peralta Castellano y también la doctora Clara Cartero. Bien, en ese caso el error a rectificar es el estado civil de los padres, ¿no? Muchas veces, inclusive a la madre, no siendo casada, le ponen D, ¿no? Inclusive el apellido de casada como si lo fuera. En ese caso, elementos probatorios, yo creo que podría hacerse notarialmente. Tendría que haber una declaración jurada que no hay matrimonio inscrito, eventualmente una certificación de RENIEC que no existe matrimonio de esas personas, una certificación del lugar de nacimiento de la persona, del registro civil del lugar de nacimiento de la persona, que demuestre que esas personas no se casaron en el lugar de nacimiento de la persona. Eso es, digamos, imaginándose cuáles pruebas podrían ayudar. Y en el caso que fueran solteros, una certificación del registro de la RENIEC indicando los datos de cada uno de los padres, indicando estado civil soltero. Tal vez con esos datos habría que revisar, porque todo se revisa de una manera caso por caso. Esos documentos podrían ser suficientes de alguna manera para pedir la rectificación de estado civil de casado a soltero. ¿Y qué pasaría, colegas, si en realidad ellos presentan esa documentación ante el notario de que no existe una declaración jurada y una información de RENIEC de que no existe ese matrimonio, pero en realidad se casaron en el extranjero? Bueno, en realidad ya tiene que haber no hay forma prácticamente de claro, saberlo, no habría, hay forma realmente de saberlo. Lo que ocurre es que acá el notario tiene que eliminar la duda razonable, ¿no? A veces hay que revisar la documentación y ver si para nosotros sigue habiendo una duda razonable. Digamos, desde la teoría de conocimiento filosófico uno puede dudar hasta el final, pero digamos en el derecho llega un momento en que dudar ante la documentación ya no es precisamente razonable. Entonces es correcto lo que dice, es Clara, podría pasar eso. Además, digamos, Vargas Llosa se casó en Grocio Prado, ¿no es cierto? Claro, entonces uno claro. casa, pues, siempre pongo ese ejemplo, ¿no? ¿Y qué tal si se casaron en Grocio Prado? Siempre me acuerdo el distrito donde se casó Vargas Llosa con la tía Julia. Bueno, hay que ver los documentos y el notario determinará de conformidad como experto en derecho, como tercero imparcial calificado, si la documentación le da confianza o no. Bien. Otra pregunta que algunas personas también les interesa saber es, después de que le presentan los documentos al notario, ¿qué trámites realiza el notario para que quede asentada esta rectificación de partida? Dado que se trata de un asunto no contencioso, el principio es que todo el mundo está de acuerdo, no hay litis, no hay pugna. Debo entender que lo que esta persona me está pidiendo no va contra los derechos de nadie más. Ahora, tenemos que asegurarnos de que los demás, en caso de existir, puedan de alguna manera enterarse. Entonces lo que el notario va a hacer es hacer dos publicaciones, ¿no? Una publicación en el Diario Oficial del Peruano y, de conformidad con la última modificación de la ley, un diario de amplia circulación en el lugar donde se esté realizando la rectificación. Yo prefiero hacerlo en un diario de circulación nacional que digamos elimina cualquier problema al respecto. Entonces, con estas publicaciones, los demás ya se enteran, ya tienen la posibilidad de enterarse que una persona está intentando rectificar su partida, y en este aviso tiene que indicarse quién lo solicita, qué solicita rectificar, acta de nacimiento, matrimonio de función, y cuál es la rectificación exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere rectificar en esta acta? El nombre de mi padre, el nombre de mi madre, eventualmente otro dato, el número de mi documento de identidad en mi acta de matrimonio, en fin. Luego vamos a tener 10 días útiles. Luego de la última publicación, recordemos que son 2 publicaciones, normalmente se hacen el mismo día, pero si se hacen en días diferentes, esperamos la última, esperamos 10 días útiles, y si nadie se opone, si nadie dice, señor notario, esto que se está intentando hacer afecta a mis derechos por tal manera, me opongo. Si no ocurre eso, entonces podemos seguir adelante con el asunto no contencioso, y en este caso se trata de una escritura pública de rectificación de partida que el solicitante va a firmar.
Luego de que esta partida es suscrita por el solicitante, en el cual se inserta la solicitud y todos los documentos que se adjuntaron, el parte, es decir, el traslado de esta escritura pública de rectificación de partida, es enviado al registro civil correspondiente para que se anote la rectificación en la referida partida. Y entonces, ¿cuánto es el trámite, la demora en este trámite? Por una parte, creo que puede resultar interesante. ¿Hay una pregunta, creo? Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Disculpe, estoy volviendo a llamar. ¿Sabes que mira, cuando yo le hice la consulta de los días del nacimiento, o sea que, por ejemplo, el señor decía, el notario decía, no, de que en el hospital queda, pero en este caso, por ejemplo, está hablando de un caso de una familia que es en provincia, en el interior del país, y si ustedes bien saben que allá casi pocos van al hospital o a la clínica, entonces en este caso no habría pues un registro, ¿no? Claro que no es muy problemático, simplemente esto lo hacemos, por ejemplo, yo lo conozco porque es una sobrina mía, no son días nomás, porque en ese entonces creo que el plazo para inscribir a la niña era un mes, entonces ya se habían pasado pues un mes, por decir 5 días así. Ese es el motivo, entonces en ese caso pues no habría pues ninguna prueba, no sé cómo sería esto, ¿no? O en tal caso sería pues dejarla ahí nomás, pues, simplemente en su DNI, por ejemplo, como yo soy una persona media adulta, ya converso, ¿cuántos usan tal fecha? Pero acá en tu DNI está tal fecha, entonces eso nomás es la cosa. Muchas gracias por la respuesta. Bien, no, entiendo perfectamente la situación que expone. En este caso, como usted dice, ya no hay posibilidad de presentar un documento que demuestre el error en la fecha, ¿no? En ese caso, si lo tiene a bien y si puede de alguna manera conseguir las declaraciones juradas eventualmente de las personas que puedan haber atestiguado este hecho, aunque lo veo bastante difícil, podría intentar una rectificación judicial, pero de hecho un notario ya no lo puede ayudar en esta situación porque no hay pruebas que nos puedan servir para probar, redunda, ¿no?, el error y cuál sería la fecha correcta. En últimos casos le quedaría una eventual rectificación judicial y la documentación yo la veo un poquito difícil de conseguir en su situación, pero en fin, se ve siempre caso por caso y depende de si el juez es convencido o no de la realidad de la situación que usted expone. Sí, bueno, y un poco más para que los radioescuchas también se enteren. Los casos más fáciles, digamos, los resuelve administrativamente probablemente el funcionario público por un error de ellos mismos. Los casos un poquito más complicados los resuelve el notario y los casos mucho más complicados ya son para el juez. Por ejemplo, el notario no puede hacer de ninguna manera un cambio de sexo, ¿no? Un cambio de sexo lo tiene que hacer necesariamente el juez. No puede hacer un cambio de nombre, como el caso de esta señorita que pretendía ser Beatriz y no Lucía. Entonces, estas cosas que son más complicadas y de probanza, con documentación que tienes que probar, y es materia de que se vea judicialmente, ¿no? Nosotros vemos los casos, los notarios, en que todos los documentos nos pueden llevar a la conclusión de que se cometió un error realmente. Por ejemplo, un Rodríguez con S y cuando el padre era un Rodríguez con Z, ¿no? Entonces inmediatamente se presenta la partida de nacimiento del padre que acredite que el verdadero apellido del padre era con Z y no con S, y el notario lo puede hacer. Son hechos de probanza más fácil, ¿no? Bueno, se me ocurre una pregunta, doctor, sí. Ya que estamos hablando un poco de semántica, de castellano, un Rodríguez, el Rodríguez viene a ser acentuado en la I, ¿no? Porque viene a ser palabra grave, ¿no? Terminada en Z, por lo tanto es acentuada. Pero si él se equivocan y le ponen sin acento, en realidad no es su apellido, ¿o sí? Porque vendría a ser Rodríguez, porque sin el acento es Rodríguez. Bueno, es un tema muy... sí, bueno, es un tema muy interesante. Hay personas que le pueden dar importancia al acento. Otra preguntita. ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos en el aire con el doctor Juan Carlos Peralta Castellano y la doctora Clara Carnero. Buenas tardes, doctor. Disculpe que le esté llamando. Quiero hacer una consulta a usted. Mire, es el problema de mi hermana. Mire, ella en su DNI figura con Marta Valerio Aquino, ¿ok? Pero en la partida, cuando fuimos al notario para registrar una casa porque ella falleció, en la partida de mi hermana sale con el nombre de mamá Eulogia Teresa Aquino, y ahora en el notario nos están rechazando. ¿Cómo se podría hacer este caso?
A ver, disculpe. Bien, le va a responder el doctor, con todo gusto, amigo. Muchas gracias por habernos llamado. Y estamos en el 441-4512 y el 422-8810, aquí en Por la Seguridad Jurídica, en Latina La Poderosa, con un invitado especial, el señor notario en Lima, del oficio notarial del distrito de Breña, don Juan Carlos Peralta Castellano, y por supuesto también nuestra directora, también su colega, la doctora Clara Carnero Ábalos. El doctor le va a responder a su pregunta. Bueno, he visto que hay una enorme diferencia entre el nombre del DNI Totalmente. y el que está en la partida. Bueno, no conozco obviamente el caso particular que su distinguido radioescucha nos está exponiendo, pero hay una regla. Si el DNI dice una cosa y la partida dice otra, el DNI está equivocado, ¿no? Es decir, ¿cuál es la prueba del nombre de una persona? La prueba del nombre de una persona es el acta de nacimiento, ¿no? Ahora, con digamos una diferencia tan grande, porque me ha parecido escuchar que hasta inclusive hay diferencia de apellidos, tendríamos que ver el caso muy particular, ¿no? Pero sí, efectivamente, si hay si entre el DNI y la partida no existe una correlación, pues lo que hay que rectificar es el DNI en principio y no la partida, y eso ya tendría que verse en cada caso particular. Sí, y además si algún colega ya se lo ha rechazado, porque dice que ha ido donde el notario lo ha rechazado, seguramente ha tenido a la vista las pruebas pertinentes y él debe considerar que no es un trámite que se pueda ejercer notarialmente, sino probablemente de manera judicial. Otra pregunta. Buenas tardes, estamos en el aire. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta, doctor. Le escucho. Es Romaldo, y el Romaldo la ven con O, la ven equivocada con U. Entonces, cuando en mi partida la ven haciendo Romaldo, ¿cómo se puede hacer? ¿Judicialmente o notarialmente? A ver, el error está en... ¿Cómo aparece en su DNI, me dijo? En su DNI, en su partida está Romaldo, con U. DNI en la partida. En mi partida la habían sentado con O. A ver, ¿estamos hablando de el acta de nacimiento de usted o de su acta de matrimonio? ¿De qué acta estamos hablando? Y en la acta de mi partida la habían puesto con O. Ajá. Romualdo en la partida. De nacimiento de usted, me dice, ¿no? Sí. Ya. Y el otro Romualdo con U está en su DNI, me dice. Así es. Entonces tenemos una diferencia de una U con una O. Aparece U en el DNI o en la partida, ¿no es cierto? Así es, así. Muy bien, en ese caso hay que rectificar el DNI. Tendría que adjuntar pero en su partida de mi papá está normal con su DNI. Y en mi partida sí está error. No, entonces su verdadero nombre no vendría a ser Romaldo, sino Rumaldo, como está en su partida. Así es. Así es. Entonces, usted lo que tendría que hacer es modificar todos los documentos posteriores con el nombre que tiene en su partida. Si usted no quiere utilizar el nombre que tiene en su partida porque todos sus documentos posteriores están con Romaldo en vez de Rumaldo, entonces lo que tendría que hacer es una rectificación de nombre a nivel judicial, no le queda otra. Pero notarialmente no puede hacer nada, porque si en su partida de nacimiento ya tiene un nombre puesto y consignado de esa manera, no cabe sino una rectificación de manera judicial, que es rectificación de nombre en este caso. Judicialmente. Exactamente. Muchas gracias. Bien, gracias también por habernos llamado. Bueno, doctor, finalmente, le formulé la pregunta, pero aquellos que muy común eran antiguos, bueno, hace muchos años, de agregarse el I, el D, y Peralta, Ruiz y Maldonado, yo soy Río Maldonado, pero Ruiz y tal, y D, ¿no? Por cierta distinción, ¿no? Era común, correcto, no era su nombre verdadero, pero... Tábara y Tábara, por ejemplo. Tábara y Tábara. Bueno, para darle mayor importancia, para dar ¿no? caché, si se quiere, ¿no? Mayor caché, como dice, el linaje al apellido. Entonces, pero quienes quieren hacer una rectificación en tal sentido, lo pueden hacer sin ningún problema. Sin ninguna duda, simplemente se hace la rectificación correspondiente presentando las pruebas por su acta de nacimiento y que el I no forma parte ni del apellido de la madre ni del padre. Y
recientemente ya se está realizando ese tipo de rectificaciones hasta de manera administrativa. O sea, están diciendo, esto es tan obvio, dice ya la administración, exacto. que ya yo mismo puedo borrártela ahí, mira, ya te la borré en 7 minutos, mira, ¿no? Esos son los famosos 7 minutos. Exacto. Bueno, antes de entrar a un breve intermedio, acá nuestro ingeniero tenía que rectificar su partida. Bueno, querías formular una pregunta. Los procesos de rectificación notarial de actas de nacimiento, matrimonio o defunción en los oficios consulares, ¿no? En los oficios consulares, entiendo de que deberán concluir con el procedimiento solicitado, ¿no? De dicha rectificación en el acta que obra obviamente pues en la oficina consular peruana que está ubicada en el exterior. Sí, efectivamente, ¿no? Sí, los documentos también forman parte del acervo del registro civil sin ningún problema. Ah, perfectamente. Bien, ahora otra preguntita que quería preguntarle, doctora también. ¿Existe la posibilidad de que exista en un momento de querer rectificar una partida alguna controversia por parte, por ejemplo, de un familiar que se opone a que no rectifique pues su partida por alguna razón? ¿Podría tener alguna incidencia en el tema, por ejemplo, de una herencia, ¿no? El hecho, obviamente, de tener que obligarse a rectificar su partida, y podría generarse un litigio. Entonces, traspasarían el umbral notarial, tendrían que ir me imagino, a un juicio, ¿o cómo es? Sin ninguna duda, si una persona considera, si un tercero considera, que ha leído, por ejemplo, el aviso publicado por el notario, si considera que de hacerse esa rectificación de alguna manera sus derechos podrían verse afectados, por ejemplo, en el caso que se intente rectificar el nombre del padre de tal manera que pueden hasta resultar confuso quién es el verdadero padre de esta persona, entonces puede oponerse y por lo tanto solicitar, el notario ya va a tener que dejar de conocer de este asunto no contencioso por la sencilla razón que ya se convirtió en contencioso, ¿no? Ya hay dos intereses contrapuestos, ya hay una litis, y por lo tanto el notario va a tener que derivar al Poder Judicial todos los actuados, y en este caso el juez competente sería el juez de paz, ¿no? Obviamente el notario siempre ve los temas no contenciosos, como dice usted, doctor. Exactamente. O sea, son aquellos que no son de litigio, no son de controversia, ¿no? Que ambas partes están de acuerdo, ¿no? Esos exactamente, son en tanto y en cuanto alguna persona se oponga, ya indica que hay, como dice acá mi colega Juan Carlos, que hay un pleito, ¿no? Que ya se ha generado un pleito y el notario ya no está dentro de su competencia, ya no puede verlo, ¿no? Hacemos un breve receso aquí Por la Seguridad Jurídica en Latina La Poderosa con nuestro invitado especial del día de hoy, el notario de Lima, el doctor Juan Carlos Peralta Castellano, y por supuesto con nuestra directora también, su colega, la doctora Clara Carnero Ábalos. Retornamos en un par de minutos. Programa Por la Seguridad Jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la Seguridad Jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe.
Bien, retornamos a Por la Seguridad Jurídica aquí en la tienda La Poderosa. Nuestro invitado especial es el doctor notario de Lima, Juan Carlos Peralta Castellano. Prosigue con su interesante exposición sobre las rectificaciones de partidas notariales desde el punto de vista notarial, ¿no? Y bueno, lo invitamos para que nos siga dando una explicación sobre este interesante tema y también que nos cuente alguna anécdota, doctor, alguna vivencia de su parte. Bueno, yo recuerdo algo que pasó hace bastantes años cuando era registrador. Yo fui registrador hasta el año 99 en que entré a la noble función notarial. Era el caso que las señoras de la antigua guardia que tenían esos nombres clásicos, Grimanés y demás, que bueno, prefería un nombre más cortito, entonces hizo que la llamaran Rosa y toda su vida la llamaron Rosa y cuidó a una señora durante toda la vida, esta señora que tenía bastante dinero y un solo familiar hasta que al final falleció. Y la señora había hecho un testamento en el cual puso: le dejo todos mis bienes a Rosa XY. La pobre señora en los corridos judiciales durante años tratando de probar de que ella era Rosa, ¿no? Y que no pudo tener su no le pudieron dar la razón porque no tenía ninguna prueba al respecto real, porque era ¿Ni los testigos sirven para ese caso, doctor? No, porque en realidad el testigo lo único que indica es esta es la situación, efectivamente la persona le dejó toda Rosa, pero Rosa Grimanesa realmente no lo pudo probar, no hubo ninguna prueba. Y después me enteré porque lo intentó registralmente luego del fracaso judicial, tratando de adjuntarme a mí como registrador de la propiedad, los documentos que demostraban que ella era la propietaria. Supuestamente le dije: señora, no se puede. Luego varias observaciones pidió hablar conmigo. Hay un procedimiento seguro para hablar con los registradores. Hay un lugar especial para eso. Lo llevé y me contó toda la historia que les acabo de contar. Y lo importante es que siempre, llevar su nombre gallardamente y de manera orgullosa, no, porque al final este tipo de problemas pueden en algún momento darse, y esto demuestra la importancia del nombre, que nos identifica a todos. Doctor, y si se presentara un anónimo con ese nombre de Rosa, que no tiene nada que ver, por supuesto, con la familia, y se presenta y dice: no, esa herencia me pertenece porque me la ha dejado a mí, está mi nombre. ¿Se refiere a un homónimo, por ejemplo? Claro, un homónimo, pues me refería a un homónimo. Es muy interesante su pregunta, porque justamente por eso es que el registro de testamentos ha mandado una comunicación no oficial al Colegio de Notarios hace varios años, y que siempre, en la medida de lo posible, los testadores identifiquen a sus herederos por nombre y por DNI. Entonces yo siempre les digo: mire, señor testador, usted tiene todo el derecho de simplemente decirme los nombres de sus herederos, pero por tema de identificación le recomiendo, sobre todo si es un legatario, si no es su hijo, porque al final hay un problema con el nombre, pero es su hijo. Esta Rosa era alguien totalmente ajena porque la persona no tenía familiares. Pero si es un legatario, busque también el DNI. Doctor, si le pido mi DNI me va a preguntar para qué y se va a enterar que es mi legatario y yo no quiero que se entere. Bueno, ya depende ya del testador. Nosotros hacemos lo posible para generar un documento claro. Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, desde hace algunos años, por una reunión que tuvimos entre notarios y registradores, además del oficio que habla acá mi colega Juan Carlos, en esta reunión nos dijeron que para ellos era muy importante que nosotros los notarios pusiésemos el DNI para poder identificar plenamente a quien va a ser el heredero. Últimamente yo he tenido un caso de una señora que ha ido a dejar un testamento y entre ellos deja a su hija y parte a su yerno con el tercio de libre disposición, pero no quería dar el documento de identidad ni de su hija ni de su yerno porque ambos trabajan en seguridad del Estado de Estados Unidos y que no lo podía dar por esa razón. Entonces yo claramente dejo especificado en el testamento que ella declara que no puede dar el nombre, que no puede dar los documentos de identidad ni de su hija ni de su yerno por cuestiones de seguridad, para que mañana más tarde, si existe un problema de homonimia, no se responsabilice pues al notario de no haber tenido la diligencia necesaria en querer identificar a las personas, pero que no los pudo hacer. Entonces, todos esos temas se presentan, ¿no? Y hay más temas, ya que estamos justamente en el tema del nombre. A veces algunos de los herederos han emigrado, han renunciado a la nacionalidad peruana, tienen un nuevo pasaporte, por ejemplo, en el caso que sean mujeres, se han casado con ciudadanos extranjeros y ahora tienen otro nombre porque han adoptado el apellido del esposo, habiendo cancelado su DNI aquí. Entonces,
¿cómo lo identificaría el testador para evitar problemas? A mi hija, usa el nombre peruano completo, actualmente ciudadana de el Reino de los Países Bajos, en el caso de Holanda, de los Estados Unidos de América, bajo el nombre tal, con pasaporte tal, ¿no? Entonces, cuando la persona venga a pedir asumir sus derechos, simplemente va a tener que presentar su pasaporte estadounidense. Ah, bueno, ya. Usted es María Roff en vez de María Fernández Pérez, pero ya está en el testamento de que usted había cambiado su nombre, así que no hay ningún problema, ya en el registro público no va a haber ninguna situación. Siempre al hacer los testamentos, los notarios también tratamos de pensar un poco como registradores, ¿no? O sea, ¿en qué problema podría haber si está redactado de esta manera? No siempre buscando eliminar problemas a futuro como conciliadores naturales que somos. Sí, efectivamente, cuando hay estos problemas de rectificaciones de partida que se podrían pensar a futuro, lo mejor es hacer un testamento y dejar ahí simplemente el nombre de sus herederos con el documento de identidad y ya no van a tener que hacer ninguna rectificación de partida. Inmediatamente van a ser inscritos como tales en el registro de propiedad y en el registro de sucesiones intestadas, ¿no? Ahora, una pregunta que tal vez les interese a los radioescuchas, Juan Carlos, es saber si ellos pueden rectificar la partida de sus hijos. El acta, bueno, mientras sus hijos sean menores de edad, sí pueden, ¿no? Porque obviamente el tema de la patria potestad, la representación natural de los padres, si se han dado cuenta de un error en el acta de nacimiento de su propio hijo, ellos son quienes tienen el derecho de solicitar la rectificación de partida. Pero una vez que el titular alcanza la mayoría de edad, le corresponde a él, mientras esté vivo, el realizar las rectificaciones que considere convenientes. Y en este caso, ¿tendrían que ser los dos padres quienes tienen la patria potestad la que piden la rectificación de partida del hijo, o podría serlo uno solo de los padres? Uno solo basta. También es importante saber en las rectificaciones de la partida de matrimonio, ¿quién solicita la rectificación de una partida de matrimonio? ¿Quién lo puede solicitar? Bueno, cualquiera de los dos cónyuges, ¿no? puede solicitarlo, y eventualmente en el caso de que alguno de ellos haya fallecido, pues sus familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, puede realizar esta rectificación el nombre del cónyuge interesado ya fallecido. Claro, y sin embargo en las partidas de defunción no puede pedir la rectificación el cónyuge, ¿no? Porque ¿no? Exactamente, en este caso la persona ya abandonó este mundo, entonces ya no existen representantes porque la representación caduca en el momento de la muerte de una persona, solo quedan los familiares. Ojo, no los herederos, porque no podemos pedirle, la ley no le puede pedir tanto a las personas, aunque sea personas con el segundo, sus familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad, cualquiera de ellos probando esa relación familiar pueden realizar la rectificación de partida, y lo que dices es bastante extraño, ¿no? Es real, efectivamente. Sí, pues, y muchas veces el cónyuge no puede pedir la rectificación de partida del que fue su cónyuge, porque la ley de asuntos no contenciosos así lo establece, que son solamente los parientes los que lo pueden solicitar. Entonces muchas veces va el cónyuge a solicitar la rectificación de una partida de función del que fue su esposo, y no lo puede hacer, tiene que recurrir, a veces no tiene hijos y tiene que recurrir a un familiar, a un primo, a un tío, a alguien que tendría que demostrar. Esa es una cosa que en realidad me parece que debería ser modificada, ¿no? Sin duda. ¿No? Y tienen que ser necesariamente casados, ¿no? Para poder rectificar una partida, por ejemplo, de un hijo. No, son los padres, por ser padres. Simplemente por ser padres, cualquiera de los padres. Claro, pero que sean hijos legítimos, digamos, que lleven sus apellidos, ¿no? Sí, que demuestre que es el papá o la mamá tiene derecho, mientras esté todavía el titular en minoría de edad, a pedir la rectificación del acta de nacimiento de su menor hijo, sí. Ahora los extranjeros, por ejemplo, que para nosotros es muy difícil a veces no tomar nota de sus apellidos, el registrador a veces se equivoca, ¿no? Nacen por casualidad sus hijos acá y tienen que registrar partida de nacimiento, y bueno, lo copian mal, pues, porque hay apellidos que son difíciles, ¿no? A extranjeros, a árabes, en fin.
y no se da cuenta el extranjero porque tampoco domina el castellano. Exactamente, ¿no? Ellos tendrían que hacer la rectificación definitivamente acá también, en el Perú, donde se cometió el error. Es correcto, siendo un documento nacional, corresponde a las leyes nacionales el decidir cómo se va a rectificar ese documento, y es a través de justamente una rectificación de partida. Y para rectificar ese nombre extranjero mal puesto, requeriríamos el acta de nacimiento del papá o del progenitor cuyo apellido fue mal puesto, para probar cómo es realmente la escritura de este apellido. ¿Y hay un plazo perentorio, doctor Juan Peralta Castellano, para hacer esa rectificación? O por decir, después de 20 años ya no se puede rectificar, porque ya hay tantos años que han pasado, ¿o no? No existe ningún plazo. No hay ningún plazo. Ningún plazo, puede estar 50 años con el apellido, pero puede ser rectificado. En principio sí, claro. No hay ningún problema. Sí, inclusive se utilizan hasta partidas de bautizo, ¿no? Es correcto. Hay una coexistencia con las antiguas partidas manejadas por las parroquias, ¿no? Que todavía tienen valor de conformidad con las leyes de aquel momento. Perfectamente. Bueno, el doctor Juan Carlos Peralta Castellano, notario de Lima, del Oficio Notarial del Distrito de Breña, ha estado con nosotros, ¿no? Departiendo sobre este tema tan interesante, rectificaciones de partidas. A su modo de ver, doctor, de acuerdo a la casuística, ¿es muy común los errores que se cometen y que obligan a que se rectifiquen las partidas? Sí, son comunes, sobre todo por lo que estamos hablando de los plazos, que a partidas de hace 20 años, 30 años, en realidad ahora el registro es un ente muchísimo más profesional y cuidadoso y tiene mejores procedimientos de los que tenía antes. A veces tenemos que las partidas de los años 70, los años 60, los años 50, para efecto de establecer derechos, son revisadas con la rigurosidad que existe en las normas actuales. Entonces, en aquella época, pues no le ponían tanta atención, y también había una diferencia entre las actas de Lima y la de provincia. Entonces, de todas maneras, hay que hacer las rectificaciones son en cierta manera hasta usuales, porque siempre hay una partida antigua que no están los nombres de los pares completos, que hay un error, en una omisión en algún dato, y tenemos que arreglarlo, porque si no se llega a rectificar de una manera correcta, pues podemos tener problemas en una sucesión intestada futura o en la probanza de algún derecho que lo necesitamos ahora, no en 1954, sino ahora tenemos que probar. Entonces, por eso es que este asunto no contencioso de rectificación de partidas cobra tanta importancia al momento de ayornar los datos de una partida con la realidad. Una pregunta final de nuestra directora, la doctora Clara Carnero, porque ya el tiempo nos está ganando. No, antes yo quería agregar, Ángel, que antes no se le daba, pues como dice Juan Carlos, la importancia debida al asentamiento de los nombres en los registros civiles. Se ponía cualquier persona, o sea, tenían un determinado empleado, a ver tú, dedícate a llenar las partidas. Y no sabía nada, esa persona no sabía nada, no tenía el menor conocimiento ni la importancia de lo que era asentar un nombre correctamente. Es decir, era cualquier persona sin el más mínimo conocimiento. Entonces ahora se sabe que eso genera y ha generado una serie de problemas, sobre todo problemas de sucesión, que es lo que más le interesa a las personas, porque es dinero que van a recibir en el transcurso del tiempo. Entonces, como ha generado tantos problemas de sucesiones, es que ahora las personas que están en los registros civiles son personas que están capacitadas realmente para asentar una partida, ¿no? Con todos los nombres y como debe ser, y fijándose correctamente en el nombre que se coloque. Por supuesto, ahora ya no hay los sí que se ponían antes, ¿no? El famoso y Pérez, y Tábara, etcétera. Entonces, ya las cosas se están realmente ordenando, ¿no? Bueno, ahora por lo menos un buen registrador debe tener una base mínima de una buena ortografía, ¿no? Del idioma, también del dominio del idioma, ¿no? Claro, castellano. Porque además además hay partidas, Ángel, de personas que te escribían y la I latina la ponían como una Y. Sí. Las famosas Isabeles, por ejemplo. Las Isabeles, que en realidad eran con I latinas, terminaban siendo con Y, ¿no? Porque hacían las Is... Por la caligrafía. Por la caligrafía, exactamente. Entonces, lo que era una I latina, después era una Y. Entonces, por eso existen las Isabel con Y y las Isabel con I latina.
Entonces, a veces hay que rectificar también, ya judicialmente, si quieres si eres tan sofisticada de que no quieres utilizar la I latina o la Y por la I latina, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Bien, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Peralta Castellano, notario de Lima. Doctora, muchísimas gracias también. No, interesante el tema, doctor, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad. Qué ocurrencia, doctor. Gracias, amigas y amigos. Nos ganó el tiempo, doctora, como siempre. Bueno. Y gracias a todos nuestros radioescuchas que nos han llamado. Sí, exactamente. Justamente iba a agradecer a todos los radioescuchas. Nuevamente yo hago lo mismo, agradezco la intervención de todos y que se interesen por estos temas que en realidad son muy importantes, y sobre todo para quienes a futuro pueden recibir una herencia, ¿no? Que va a significar pues un ingreso a su patrimonio personal, ¿no? Y agradezco muy especialmente la presencia de mi colega Juan Carlos Peralta Castellano, que es tan conocedor de este tema. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, claro. Gracias, amigas y amigos, y estamos reencontrándonos con ustedes aquí en Por la Seguridad Jurídica, en la tienda La Poderosa, el próximo sábado, en el horario habitual de las 4 de la tarde. Vamos a tener también un invitado muy especial, el notario de Lima, don César Bazán Naveda, quien va a enfocar un tema interesantísimo como es la prescripción del dominio. Prescripción adquisitiva de dominio. Prescripción adquisitiva de dominio, un tema inmobiliario, ¿no, doctora? Exactamente. Inmobiliario, que tiene que ver con los bienes inmuebles, ¿no? Y vamos a estar con el doctor Bazán el próximo sábado. Gracias, pasen un bonito fin de semana. Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, en Lima, Perú. Radio Latina, la poderosa, alimentando tu vida.